Mi padre, su pastor, cumple años el 15 de este mes que viene. Quiero que levanten las manos todos los que darán la ofrenda de fe para regalarle la camioneta nueva a su amado pastor, ya que el que él tiene es del 2019 y está muy atrasado. Vamos a poner el 2026. En los últimos días, el nombre de la luz del mundo ha vuelto a inundar las redes sociales. Miles de usuarios debaten, comparten videos y reviven una de las controversias religiosas más comentadas de los últimos años. El nombre de Naasón Joaquín García vuelve a ser tendencia, despertando preguntas, opiniones divididas y un intenso debate público. Yo soy la jefa del chisme y esto es Chisme No VIP. El día de hoy se encuentra con nosotros mi compañero VIP, quien nos va a dar una introducción a lo que es el tema de la luz del mundo. Dinos, VIP, ¿por qué este caso ha vuelto a captar la atención de millones de personas? ¿Cuáles son los hechos conocidos por los que está apareciendo este tema en redes? ¿Y cuál es el contexto de la polémica y las razones por las que este tema sigue generando interés? Cuéntanos. Un saludo a toda la gente que se está conectando a Chisme No VIP. Agárrense, porque como bien dices, las redes sociales están que arden, y el algoritmo no miente. Este nombre vuelve a estar en el ojo del huracán. A ver, para poner a toda la audiencia en contexto sin que nos tumben el video, vamos a entender por qué este misterioso caso sigue tan vivo. Básicamente, el interés revivió con fuerza en Internet, porque se han estado cumpliendo fechas clave desde que las autoridades en California, Estados Unidos, tomaron cartas en el asunto en 2019, y tras la sentencia definitiva que se le dictó a este líder en 2022. La gente en plataformas como TikTok y hilos de X, Twitter, está reviviendo el caso porque se han publicado nuevos documentales y testimonios de personas que lograron salir de esa organización. Estos relatos están revelando cómo era la vida detrás de los muros de sus grandes templos, y la verdad es que parece sacado de una serie de suspenso. Para quienes no conozcan el trasfondo, los hechos confirmados por la justicia gringa se centran en que este hombre, que era visto por sus seguidores como un auténtico apóstol intocable y divino, aprovechaba ese poder absoluto para exigir obediencia total. El escándalo explotó cuando se descubrió que detrás de esa fachada de fe existía una red de control muy estricta, con acusaciones muy graves de manipulación psicológica y abuso de confianza hacia los miembros más vulnerables de la comunidad. El Internet está fascinado y a la vez horrorizado con esto por una razón: el misterio de la fe ciega. La gente en los comentarios debate muchísimo sobre cómo un grupo tan enorme de personas, con presencia en decenas de países y con templos gigantescos, como el famoso de Guadalajara que parece una fortaleza, pudo mantener estos secretos por tanto tiempo. Además, se comenta mucho el destino de las enormes riquezas y propiedades de la organización, las cuales siguen bajo la lupa. Así que la polémica no muere, jefa, porque cada semana sale un video nuevo de un exmiembro contando un secreto diferente. Pero bueno, tú que estuviste revisando las redes antes de entrar al aire, ¿qué es lo que está diciendo la gente en los comentarios? Suéltame el primero para reaccionar. Sí, claro, por aquí alguien nos comenta: yo fui exmiembro de la secta y aún recuerdo cuando pedían cantidades grandes de diezmo para la llamada Ciudad Luz del Mundo, que actualmente el proyecto está en abandono, o sea, un elefante blanco. Y por aquí alguien más también nos comenta: mucha gente en Guadalajara con altos mandos en la política pertenece a esta iglesia o tiene nexos con ellos. Ya saben, ¿no? Lavandería, en cantidades inimaginables. Esta persona nos comenta que en el caso de ella era parte de la iglesia porque casi toda su familia perteneció a ella, pero pues decidió ser la oveja negra y dejó de ir. Por suerte, su familia no se enojó y poco a poco se fueron saliendo también de ahí. Nos comenta que cuando esta persona era pequeña, uno de sus primeros pasos en el templo durante la Santa Cena, el pastor, que era pues Naasón o el papá, empezó a decir un montón de cosas de un milagro y que también era una elegida, pero dice que su mamá tuvo un mal presentimiento y terminando la misa quería que la pequeña se quedara sola con ellos, según palabras de su mamá. Eso la hizo desconfiar mucho y dejaron de ir. La que nos relata esto nos comenta que tenía como un año y meses
de nacida cuando esto ocurrió. Alguna otra persona por ahí en redes sociales deja un comentario diciendo: he escuchado por un exmiembro que en 2020 andaban financiando marchas anti-AMLO en todo el país. Una de esas fue frenada, que tenían millones de pesos en uno de sus edificios en Guadalajara. También se sabe que intentaron financiar la revocación de mandato de AMLO lo más que pudieran, pero antes del día se les empezó a agotar los recursos. Dice: no soy fanático de AMLO ni menos de políticos, pero esto tiene sentido. Ahí sí yo no lo sé, pero yo había escuchado que, por ejemplo, cuando este personaje Nazón celebró su cumpleaños en el Palacio de Bellas Artes, pues sí se comentó en medios que uno de los personajes que asistieron a este evento fue precisamente, pues, AMLO. Sí se llegó a comentar mucho eso. Y también recientemente, con todo lo que se ha, vuelto a retomar el tema, se ha hablado también de que Bukele, pues, también tuvo que ver con el fundador de esta secta, o en este caso con Nazón. De hecho, por ahí circula en redes una fotografía donde aparece este personaje de la luz del mundo, representante de la luz del mundo, junto a Bukele. Según parece, esta fotografía fue tomada cuando este personaje acude a construir la ciudad de la luz del mundo en El Salvador, un 19 de mayo de 2019, donde pues precisamente Bukele, el alcalde en ese entonces de San Luis Talpa, en Salvador, acude pues para colocar la primera piedra o algo así de este lugar. Entonces, pues se dice que el presidente electo Nayib Bukele fue invitado para poner la primera piedra de la ciudad junto a Nazón Joaquín García y le toman incluso la fotografía donde aparece. ¿Qué nos puedes mencionar de esto, mi querido Vip? Madre mía, jefa. Te aventaste un combo de comentarios que son auténticas bombas atómicas para el internet. La gente en los comentarios no se guarda nada, y es que tocaste los 3 puntos favoritos de la audiencia: dinero, nexos políticos de alto nivel y el puro misterio de casi me pasa a mí. Vamos a desmenuzar esto por partes, porque aquí hay mucha tela de dónde cortar y los datos de internet se ponen muy densos. 1. El misterio del elefante blanco y el dinero. El primer comentario que leíste sobre la ciudad luz del mundo y los diezmos es una realidad que en los foros de investigación se discute muchísimo. Para los que nos ven y no saben de qué habla el comentario, se proyectaba como una mega urbe hiperlujosa, con escuelas, hospitales y templos monumentales. La gente daba hasta lo que no tenía para construir este paraíso terrenal. Que ahora esté en el abandono confirma lo que muchos sospechaban en redes. El dinero dejó de fluir hacia las obras y se quedó en las cuentas de los altos mandos. Y lo de la lavandería que menciona el usuario, bueno, cuando manejas millones en efectivo de miles de fieles sin mucha regulación, las sospechas de las plataformas financieras siempre van a estar ahí. 2. El mal presentimiento. Intuición de madre. El relato de la chica que se salvó al año y cacho de nacida me puso la piel de gallina. Menos mal que su mamá tuvo ese sexto sentido. En los grupos de exmiembros de Reddit se habla mucho de cómo los líderes elegían a ciertas familias o niños bajo el argumento de bendiciones especiales o milagros. Qué fuerte que una sospecha a tiempo haya rescatado no solo a ella, sino a toda su familia de ese círculo. Un aplauso para esa mamá. 3. Las conexiones políticas. Bellas Artes, AMLO y Bukele. Aquí es donde el chisme se pone internacional y de alto calibre. A ver, vamos a aclarar los datos de internet para que la audiencia lo tenga súper claro. El evento de Bellas Artes, esto fue un escándalo histórico en México. Ocurrió en mayo de 2019, fue un concierto que se anunció como cultural, pero terminó siendo un homenaje masivo para este líder. Es real que asistieron muchísimos políticos de varios partidos, incluidos algunos muy cercanos al gobierno actual, aunque el presidente de México en ese momento se desmarcó diciendo que él no estuvo ahí y que no tenía nexos. Las fotos de senadores y diputados celebrando al líder en un recinto público quedaron para la posteridad. Lo de las marchas y financiamientos que menciona el comentario es el típico rumor de internet que demuestra cómo la gente asume que donde hay mucho dinero oculto, siempre hay intenciones de mover los hilos de la política. La conexión con El Salvador y Bukele. Uf, jefa,
diste en el clavo con un dato durísimo. Esa fotografía que mencionas es totalmente real y anduvo circulando muchísimo. Pasó exactamente como dice el comentario. El 19 de mayo de 2019, apenas unos meses antes de que este líder fuera arrestado en Estados Unidos, se colocó la primera piedra de un megaproyecto llamado Complejo Ciudad Luz del Mundo, en un municipio de El Salvador. En ese entonces, Nayib Bukele ya era el presidente electo del país. Las imágenes muestran cómo se le dio una recepción casi de jefe de Estado al líder religioso. Claro que, después de que estallara el escándalo legal en California, el gobierno salvadoreño y los políticos involucrados marcaron toda la distancia posible y el proyecto se congeló. Es impresionante cómo el Internet no olvida, jefa. Las fotos y los registros quedan ahí para siempre, y cuando el velo de misterio se cae, todo cobra sentido. ¿Qué opina la gente en el chat de estas conexiones políticas? Porque ver a presidentes y líderes internacionales con personajes que terminaron tras las rejas está de no creerse. ¿Qué más tienes por ahí, jefa? Pues aquí alguien nos comenta, yo soy cristiana evangélica y la verdad que cae mal eso que dicen, Dios me dijo, Dios me habló, pero solo lo hacen para que la gente lo siga. Bien dice la Biblia que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dios no puede ser burlado. Pues sí, efectivamente mucha gente se escuda en este tema de sacar versículos de la Biblia de contexto para pues utilizarlos de una manera equivocada. Otro por aquí comenta, vean el documental en Netflix, está muy interesante. Lo que a mí se me quedó grabado era de que el mismo templo tenía habitaciones tipo hotel, donde se llevaban a las menores y pues bueno, aquí relata cosas que bueno, que ya todos sabemos de lo que ocurría. Y pues hasta aquí en esta parte se me hace como que no sé, eran como rituales que ellos mismos hacían, porque dice que según, yo la verdad no he visto la serie, pero en Netflix, pero dice que se llevaban a las chicas vírgenes y que guardaban, Nazón bueno, y su pareja, guardaban pañuelos con pues el líquido, ya saben, porque eran chicas vírgenes, los guardaban los pañuelos con ese líquido y que cuando los detuvieron, pues además encontraron memorias USB donde tenían los videos de estas situaciones tan horrendas que cometían. Entonces, pues qué terrible, ¿no? O sea, qué de problema, pero además, ¿para qué guardar, no? O sea, esas cosas, o sea, los pañuelos. Se me hace ahí un tema ritualístico, no sé. ¿Tú qué opinas, Vip? Jefa, tocaste las fibras más profundas y oscuras de este caso. Los dos comentarios que leíste son brutales y reflejan perfectamente el shock de la gente en Internet. 1. El uso de la fe como escudo. El comentario de la chica evangélica es súper acertado y es un debate enorme en redes. Mucha gente de diferentes religiones está indignada porque este tipo de personajes usan la fe legítima de las personas como una herramienta de control. Eso de Dios me habló o yo soy el único camino es la receta perfecta para la manipulación psicológica. Al final, como bien cita el comentario bíblico, el Internet coincide en que la justicia divina o terrenal tarde o temprano llega, y el velo se cae. 2. El misterio de los pañuelos y el material incautado. Respecto a lo que menciona el segundo usuario sobre el documental de Netflix, que por cierto causó un revuelo internacional tremendo cuando salió, entiendo perfectamente por qué te suena a algo sacado de un ritual. En la psicología de este tipo de líderes con complejos de divinidad, el control no es solo físico, es simbólico. Esos objetos de los que habla el comentario, los pañuelos y los recuerdos guardados, representan para ellos una especie de trofeo de poder absoluto. En su mente distorsionada, al ser figuras sagradas, creían que todo lo que tocaban o hacían estaba justificado y purificado, lo cual es escalofriante. Era una forma de marcar su territorio y demostrarse a sí mismos que eran intocables. Y sobre las memorias USB y los dispositivos electrónicos, jefa, ese fue el peor error de su propia estructura, y lo que terminó por sepultarlos legalmente. La Fiscalía de California basó gran parte de su caso precisamente en el material digital que ellos mismos grababan. La soberbia de sentirse por encima de la ley hizo que documentaran sus propias acciones, pensando que nadie jamás se atrevería a revisar esos archivos.
Cuando las autoridades entraron y confiscaron los teléfonos y computadoras de las personas de confianza del líder, se encontraron con evidencias digitales irrefutables. Al final, lo que parecía una fortaleza impenetrable en Guadalajara o en sus sedes internacionales, se desmoronó por su propia tecnología y por el valor de las personas que decidieron romper el silencio. De verdad que este caso tiene tintes de película de terror psicológica, jefa. ¿Qué dice el público en las redes? ¿Hay más exmiembros contando cómo lograron abrir los ojos o qué otra cosa se está cocinando en el chat de Chisme No VIP? Pues por aquí alguien comenta una vivencia que tuvo, que la verdad se me hace pues en parte sí un poco triste. Esta persona dice, yo tuve unos vecinos que pertenecían a esta secta. Iba entrando a la prepa y la familia tenía una hija de mi edad. La verdad me gustó desde la primera vez que la vi. Así como pude, me hice el valor para hablarle. En ese tiempo era yo muy tímido para hablar con mujeres. Total, íbamos al parque a sentarnos a platicar hasta que sus papás se dieron cuenta y le prohibieron salir conmigo. Se fueron de la colonia, pero ella y yo seguíamos en contacto por Facebook, hasta que un día me dijo que sus papás habían acordado que se iba a casar con el hijo del pastor, porque esa era una gran bendición para la familia. Apenas tenía 17 en esos días y el hijo del pastor tenía 28. Le decía a ella que nos escapáramos, pero tenía mucho miedo por todas las creencias que le habían inculcado. Un día ya no supe nada más de ella, borró hasta su Facebook, no sé si por ella o porque la obligaron. Ya cuando yo iba en la uni me la topé con el hijo del pastor, ya con 2 hijos. Más le comenta a esta persona, un asco de secta, ahí los casan hasta menores. Recuerdo que tenía una amiga que me gustaba y en la secta, nunca le hablé, pero sí me gustaba, tenía mi edad. Un día me entero que se casó con un miembro de la secta, ella tenía 17 y su pareja como 25 y ahorita tienen un hijo y según su familia es una bendición porque el esposo creo es familiar de pastores o diáconos, no recuerdo. Eh, bueno, se me hace como muy triste, ¿no? Porque pues igual no es que ellos decidan con quién casarse, sino que igual la misma, pues, en el mismo grupo les buscan a la persona, pues, para que se casen. Se me hace algo, pues, muy, muy triste a la vez. Alguien más por aquí comenta también. Vivo cerca de una iglesia de esas y pues da mucho que desear. Primero hacen convivios y pasa gente sin hogar y los corren hasta de guardia de seguridad. Tienen tan mal, eh, bueno, aquí está mal redactado, pero lo que quiere decir esta persona es que pues pasan personas indigentes y pues que no les dan ni siquiera un taquito. Eh, Segunda, un vecino tenía una gringa ya grande. Bueno, en sí lo que dice aquí es que el señor estaba con una pareja y lo hicieron separarse de ella. Y en el tercer pues comentario de esta misma persona dice que su patrón le contó que si vas a entrar tienes que llevar cierta ropa y siempre apoyar económicamente en lo que sea y nunca fallarles. Además que hay muchas chicas muy bonitas y que si entras ahí, algún hermano te va a ver si estás bien, pues, ¿cómo decirlo? Pues que si te gusta alguna chica, me imagino que va a ver él, pues si tú tienes lo suficiente materialmente como para que puedas casarte con ella o algo así. Eso es lo que entiendo de este comentario. Bueno, en sí hay muchos comentarios en las redes, la verdad es que filtrarlos es complicado porque hay tanta información, pero por ejemplo, aquí alguien comenta, tenía un compañero en la universidad, su papá era pastor en un templo de la luz del mundo y cuando íbamos a hacer tareas siempre escogíamos su casa. Hagan de cuenta que parecíamos reyes, nos atendían bien y pues había muchas chicas, supongo que de la religión, que eran delgadas, con su pelo negro y muy largo, y pues que les gustaba mucho hacer la tarea en la casa de ese amigo, porque
pues los atendían muy bien y les daban de comer y etcétera, etcétera. Alguien más por aquí comenta, yo vivía a unas cuadras del Templo de la Luz del Mundo aquí en Guadalajara, soy católica y a pesar de eso siempre tenía curiosidad de pasar a ver por dentro el lugar. La verdad, al pasar por ahí se siente una vibra bien tensa. A los alrededores se comentaba que las casas que rodean el templo llevaban chicas pues para prostras. La verdad es que como en las películas de terror de películas de terror se siente una pesadez cerca de esos lugares. Este lugar estaba rodeado de puras casas de miembros de la misma pues congregación y comenta que en una ocasión que pasó una procesión de la Virgen de Zapopan a dar su recorrido, la apedrearon. Esto sí ya lo había yo, escuchado acerca de que apedrean a la gente, no sé qué tan real sea eso, pero una persona en internet comentaba, no sé si en un podcast o en un comentario de redes que por ahí encontré, decía que esta persona tenía un hijo y pues ellos pertenecían a la luz del mundo, pero esta persona decide salirse de ahí porque pues se da cuenta de muchas cosas que pues ya no le parecen, ¿no? O sea, es como que no le agrada lo que ya está viendo o lo que les hacen y empieza pues a dejar de ir a la congregación, pero viven en una casa pues alrededor de ese lugar y su hijo o sus hijos van a la escuela que pertenece pues a esta organización. Resulta que su hijo comienza a sufrir bullying, precisamente lo comienzan a apedrear los otros niños y le llaman hereje, bueno, les dicen cosas feas. Entonces esta persona pues va a reclamar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y pues los niños le dicen, bueno, es que nuestros padres nos han dicho que ustedes son esto y aquello y pues a esa gente se le apedrea, ¿no? Ella decide alejarse de ahí, de abandonar esa casa, abandonar ese lugar, abandonar el trabajo, que pues prácticamente dependía totalmente de ellos en el sentido de que el trabajo, la escuela, la casa y todo, pues pertenecía a la organización. Se va de ahí, pero pues ella cuenta ese testimonio. Y ahorita pues me encuentro por aquí un comentario donde una persona nos comenta también pues que apedrearon a los que iban con su procesión. Entonces pues esto sí está tremendo, ¿no? ¿Qué opinas, Vic? Ay, jefa, se me puso la piel de gallina con todo esto que acabas de leer. Lo que nos estás compartiendo ya no es solo chisme de internet. Son historias de vida que nos muestran la verdadera pesadez y el control tan absoluto que se vive en los alrededores de esos lugares. De verdad que fuerte. Vamos a conectar los puntos de lo que dice la gente, porque todo lo que mencionan tus seguidores tiene una lógica interna que asusta. 1. Los matrimonios arreglados. Garantizar la sangre real. Las dos primeras historias de los chicos que vieron perder a sus amores de la preparatoria a los 17 años son tristísimas, pero reflejan una práctica súper común en este tipo de organizaciones. En los foros de exmiembros se explica que casar a las jóvenes con hijos de pastores, diáconos o altos mandos no es solo una bendición, es una estrategia de control. Así aseguran que las familias se queden dentro, que el dinero no se salga del círculo y además le dan estatus a la familia de la novia. A los 17 años eres una niña, ponerte a un hombre de casi 30 que ya tiene poder dentro de la estructura es, básicamente, quitarte toda la libertad de elegir tu destino. Por eso la chica borró su Facebook. Jefa, la presión psicológica debió ser asfixiante. 2. El contraste. Reyes de la Universidad VS e indiferencia en la calle. Fíjate qué interesante el contraste de los comentarios. Por un lado, el chico que iba a hacer tareas a la casa del hijo del pastor, y los atendían como reyes, con muchas jóvenes atentas. Y por el otro, el vecino que ve cómo corren a los indigentes y les niegan un taco. Esto nos habla de la fachada. Hacia adentro y para quedar bien con el mundo exterior, como los amigos de la universidad, se muestra abundancia, lujos y una atención increíble. Pero la empatía real con el que sufre en la calle, ahí ya no aplica si no eres parte de su grupo.
Y lo que mencionaban de evaluarte materialmente para ver si eres digno de una chica, confirma que ahí todo se maneja como una transacción. 3. El misterio de la zona exclusiva y las pedradas en Guadalajara. Lo que relata la chica católica sobre la vibra tensa en Guadalajara es 100% real en cuanto al diseño del lugar. Para los que no conozcan, la sede principal en Guadalajara se llama Provincia Oriente o la colonia Hermosa Provincia. Es literalmente una mini ciudad diseñada por ellos y para ellos. Las calles, los comercios, las escuelas, todo está interconectado. Vivir ahí siendo miembro es tenerlo todo. Pero si decides salirte, como en el testimonio que recordaste de la mamá y su hijo, te conviertes en el enemigo número 1. Y sobre las pedradas, jefa, históricamente ha habido muchísima tensión religiosa en esa zona de Jalisco. Al ser una comunidad tan cerrada y adoctrinada desde niños bajo la idea de que ellos son los únicos elegidos y los demás son del mundo o herejes, el rechazo a otras manifestaciones religiosas, como la procesión de la Virgen de Zapopan, lamentablemente ha escalado a agresiones físicas en varias épocas. Que los niños apedreen a otros niños, llamándolos herejes, nos demuestra que el fanatismo se hereda y se fomenta desde la raíz. Esa pesadez que la gente describe al pasar por ahí es el resultado de años de secretos, aislamiento y un control que va mucho más allá de ir a la iglesia los domingos. Es controlar dónde vives, con quién te casas, qué ropa usas y a quién le hablas. La verdad, jefa, este bloque nos dejó con el corazón un poquito apretado por esas historias de amor frustradas y el bullying a los niños. El internet tiene mucha información, pero estos testimonios de vecinos y exmiembros son los que de verdad desarman cualquier fachada. ¿Cómo ves, jefa? ¿Cerramos el tema aquí con alguna reflexión para el público? ¿O tienes un último dato en la mesa antes de despedir el bloque de hoy? Sí, claro. De hecho, esto es lo último que quería comentar con respecto al tema, que hay muchos testimonios en redes que nos hablan precisamente del sentir de la gente. O sea, no hay más testimonio eh, cercano que el Vox Populi, la voz de la gente, ¿no? Hablando en redes. Y precisamente este canal pues se enfoca en el tema de, o sea, ¿qué dice la gente? ¿Qué sucede en, en el vivir día a día de una persona normal, ¿no? Por eso es Chisme No VIP. Pero pues yo sí me quedo con, como dices, con el corazón apretado por esta situación tan terrible que a veces no es tanto pues el tema religioso, sino cómo lo utilizan ciertas élites o ciertos personajes, pues para aprovecharse de la gente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Vic? ¿Con qué te quedas tú? Totalmente, jefa. Le diste al clavo en el corazón de lo que es Chisme No VIP. La verdadera historia no siempre está en los comunicados oficiales ni en las noticias de la tele. La verdad está en la banqueta, en el vecino que vio cómo se mudaba la familia, en la persona que sintió esa vibra pesada al caminar por ahí, o en el estudiante que se dio cuenta de los lujos del hijo del pastor. Eso es el verdadero Vox Populi. Yo me quedo exactamente con tu misma reflexión. La fe de la gente es algo muy noble y muy puro, pero cuando se convierte en una herramienta de control absoluto en manos de unos cuantos, se transforma en una prisión invisible. Es muy triste ver cómo se rompen infancias, cómo se truncan historias de amor de adolescentes de 17 años, y cómo se aísla a la gente en su propia comunidad solo por querer pensar diferente. El Internet nos ha abierto una ventana increíble para que todas esas voces que antes estaban silenciadas o con miedo por fin puedan decir, oigan, a mí me pasó esto. Y gracias a eso, hoy la gente puede abrir los ojos antes de caer en una situación así. Por mi parte, jefa, ha sido un verdadero honor estrenarme aquí en el programa contigo. Qué gran primer episodio nos aventamos. Con la información bien cuidada, pero soltando las verdades como son. Público de Chisme No VIP, dejen en los comentarios qué opinan ustedes, si conocen alguna otra historia, o si han pasado cerca de estos templos. Jefa, te dejo el micrófono para que cierres este exitoso primer episodio. ¿Cómo nos despedimos? Pues como siempre, muchas gracias por compartir tu investigación con nosotros, Vip, y espero que haya muchas más investigaciones y programas. Ha sido un placer compartir los micrófonos contigo. Y pues yo me despido, soy la jefa del chisme y aquí vamos a estar al pendiente de los comentarios y de todo lo que ustedes
digan y comenten, porque pues este programa está hecho para todos aquellos que quieren hablar y que no tienen punto de referencia, un lugar para hacerlo. Este espacio es para todos ustedes, los que no somos VIP. Bendiciones, nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego, VIP. Nos vemos, jefa. Un gustazo compartir el micrófono contigo en este primer episodio de Chisme No VIP. A toda la audiencia, gracias por acompañarnos. Dejen sus comentarios aquí abajo y denle like al video para que el algoritmo no nos esconda. Corte y queda. Nos escuchamos en el próximo chisme. Bye. Bye.